Hace unos meses, en una cena familiar, escuché una frase que se me quedó clavada en la mente. Un niño de 10 años estaba sentado junto a su madre y a su padrastro. En un momento dado, su mamá le dijo, pásale la comida a su papá, a tu papá. Y él la miró callado y de momento le dijo, como casi pidiendo permiso, mamá, él no es mi papá. Aquí, nadie camina solo. Familias reales. Fe real. Esperanza diaria. Familias de fe. Un espacio para creer, sanar y crecer juntos. Bienvenidos a Familias de Fe. Hoy vamos a hablar de un tema por el cual pasan muchas familias, pero muy pocos se atreven a hablar en voz alta. Hoy vamos a hablar de esas familias que no comenzaron juntas. Pero antes de entrar directamente al tema, Tony y amigos, queremos hacer mención que el domingo pasado, acá en Estados Unidos, estuvimos celebrando el Día de las Madres. Así que quiero aprovechar, ¿verdad? Mandar un saludo a mi mamá, a mi hermana, mi mamá Juanita, a mi hermana Wanda y a mis amigas también que son madres. Y yo también quiero aprovechar, ¿verdad? Y unirme a saludar a mi mamá, Nilda, a mi hermana Iliana, a mis sobrinas también que son mamás y a todas las amigas que son mamás y a todos ustedes que nos ven y nos acompañan en cada semana aquí en Familias de Fe. Muchas felicitaciones. Sé que durante todo este mes se está celebrando en diferentes ocasiones el Día de las Madres, ¿verdad? Según los diferentes países. Así que felicidades y que Dios las bendiga hoy y siempre. Y a mis sobrinas también que se me quedaron. Familias donde hay un padrastro, una madrastra, hermanastros, hijos del primer matrimonio, hijos del nuevo matrimonio. Familias donde hay un antes y un ahora. Y en donde muchas veces, Joyce, el antes todavía pesa más que el ahora. Eso es así, eso es así. Y si, amigo, por casualidad tú eres parte de una familia como esta, ¿verdad? Que estamos mencionando, quiero decirte algo sumamente importante. No estás solo. No eres alguien raro, no estás haciendo trampa, no estás solo. Hay más familias igual que tú. Así que, Tony, amigos, antes de seguir entrando en este tema sumamente importante, vamos a definir. Vamos a definir lo que es realmente una familia reconstituida, que es como le hemos llamado a estas familias que tú has mencionado anteriormente. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues mira, cuando hablamos de una familia reconstituida, es una familia que se forma cuando uno de los dos o ambos ya tienen hijos. Cuando ya sea el esposo, el padre o la madre, ¿verdad? Y se unen, ellos tienen hijos. Puede ser por divorcio. Claro. Puede ser por viudez. Puede ser porque una de las partes no se haya casado, pero la otra, ¿verdad?, es su segundo matrimonio. Lo importante es que, en este sentido, la familia tienen algo muy importante. Y lo importante en esto es que en esa nueva casa, no todos llegaron, ¿sabes qué? Al mismo tiempo. Eso es así. No todos se eligieron entre sí, y me encantó esta frase. Esta es una frase sumamente importante, porque saben, amigos, los esposos se eligieron, obviamente, porque si no, no se hubieran casado. Pero los hijos no eligieron al padrastro o a la madrastra, y ese padrastro o madrastra, ¿verdad? Tampoco eligieron a esos niños específicamente, sino que llegaron a sus vidas de manera, ¿verdad?, por haber elegido a esa pareja. Sí, y antes de continuar, mis amigos, quiero compartir, ¿verdad?, algo bien importante que nosotros compartimos mientras repasábamos este tema. Que todo hijo de padres divorciados sueña en algún momento con que sus padres se vuelvan a juntar. Eso es así. Ya de adultos entienden toda la situación, pero de niños siempre esperan que papi y mami vuelvan, ¿verdad? Y esta es la primera verdad que nosotros tenemos que tener bien claro y poner sobre la mesa. En una familia reconstituida, hay dos relaciones que llegan elegidas, las de los esposos, como bien dijo Joyce, pero otras llegan como resultado de o asignado por la elección de los primeros. Así que en esas relaciones asignadas hay que enseñarles a amar. Amén, eso es así. Eso no nace de primera intención. Y eso es bien difícil, porque cada persona
llega, ¿verdad?, a esta nueva familia con una carga, ¿verdad? Quizás con unas heridas que todavía no se han sanado. Así que, ¿cuáles son esas heridas más frecuentes, ¿verdad?, que podemos encontrar? Pues mira, podemos enumerar tres por lo menos de primera intención, ¿verdad? O principales. La primera herida es la del hijo, como dije. Ese niño, esa niña ya vivieron una pérdida. Ya su papá o su mamá no están con ellos, por las razones que sean. No estamos apuntando a una razón Ni juzgando específica, nada, ni juzgando claro. nada. Perdió a su papá o su mamá por un divorcio, porque falleció, porque los abandonó. Madres abandonan Pudiera hijos, ser. padres abandonan hijos. Ahora, sin que nadie les pidiera permiso, hay otra persona ocupando ese asiento. Wow, ¿verdad? Tremendo Ese eso. asiento, ese lugar que les recordaba a ese que se fue. Y esa pérdida no la causó el padrastro nuevo, ni la madrastra nueva. Pero el niño, ¿sabes qué? Muchas veces no tiene a quien reclamarle, ni puede procesar eso porque es un niño. Y ahí es que empieza el rechazo. No porque el padrastro o la madrastra hagan algo malo, sino porque todavía ese niño, quizás ese joven adolescente está de luto. Y cuando uno está de luto está pasando por un momento de sufrimiento y no es fácil. No, y tiene que procesar esa pérdida, Claro que ¿verdad? sí. La segunda herida es la del padrastro o la madrastra, ¿verdad? Esa persona que llega con buena intención, queriendo ayudar, queriendo amar, y se encuentra con ¿qué? Con un muro, con un muro. Hace todo y nadie lo aplaude. Uf, qué difícil, ¿verdad? Ajá. Ahora, hace algo mal y todo el mundo le recrimina. Todo el mundo quiere irse contra contra esa persona que falló, ¿verdad? Y muchas veces, ¿sabes qué piensan? Yo no firmé para esto. Yo no firmé el papel del matrimonio para esto. Eso es así. Y la tercera herida, pues al otro componente de la familia, que es el padre o la madre biológica, ¿verdad?, que está en la casa. Ese papá y esa mamá que se encuentra en el medio de entre su nueva pareja y sus hijos, como decimos a veces en Puerto Rico, como el jamón del sándwich, ¿verdad? Así es. Ahí en el mismo medio, porque al mismo tiempo quiere proteger a su hijo, obviamente, pero también quiere proteger a su nueva pareja, ¿verdad? Es una relación que está comenzando, no quiere fallar tampoco. Eso es así, y muchas veces en la noche se acuesta pensando o sintiendo que le falló a los dos. Tres heridas, una sola casa. Y si no se atienden, ¿sabes qué? Se infectan. Toda herida se infecta si no se atiende. Por eso en el programa de hoy queremos repasar contigo algunos principios para que esas heridas no se infecten. Y puedan sanar, Y ¿verdad? puedan sanar, porque lo que no se atiende no se sana. Eso es así. Y vayamos a la Biblia, porque nosotros es, como mejor. familias de fe siempre vamos a la palabra del Señor. Eso es lo mejor. Y encontramos al apóstol Pablo, que nos trae unos versículos que parecen escritos específicamente, Tony y amigos, para este tipo de familia reconstruida, ¿verdad? Se encuentra en Colosenses capítulo 3 y versículos 13 y 14. Escuchen bien cómo dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Tremenda mensaje de declaración. Pablo. Y fíjate, voy a comenzar por la primera frase que dice: soportándoos unos a otros. Y sabe, en griego, esa frase, esa palabra soportando, quiere decir, voy a ver si me sale de la primera, voy a ver. Anekomenoi. Wow. Significa sostener sobre, como cuando cargas algo pesado, pero no lo sueltas. Pablo no se lo está diciendo a una familia perfecta ahí. Le está diciendo a la gente que tiene quejas reales, que se molestaron por alguna situación, ¿verdad? Que aguanten. Qué difícil. Eso es lo que quiere decir soportados, ¿verdad? Que no suelten, que no se suelten, que se sigan cargando. Que se sigan ayudando, sosteniendo, Y ¿verdad? después dice algo precioso: sobre todas las cosas, vestíos de amor. El amor en una familia reconstituida no llega solo. ¿Sabe qué? Hay que vestirlo, ese amor. Hay que vestirse de ese amor todos los días,
todos los días. Amén, porque amarse, ¿verdad? Y estar en familia es un trabajo diario, es un trabajo de amor y de consistencia y de perseverancia, ¿verdad Así que sí? es. Y me gustaría, Tony, que nos contaras a los amigos y a mí también esa historia que estábamos hablando, que viene muy bien para esto que estamos ahora mismo explicando. Mira, vamos a hablar un poquito sobre Marcos y don Rafa, o don Rafael. Dice que Marcos tenía 9 años cuando su mamá se volvió a casar. El papá biológico de Marcos, ¿saben qué pasó? Se había ido de la casa cuando Marcos tenía apenas solo 5 años. 4 años después llegó don Rafael al casarse con su mamá. Dice que don Rafael era un buen hombre, trabajador, creyente de la Biblia, y dice que todos los días le decía, buenos días, hijo, a Marcos en cada mañana. Le compraba su comida favorita, lo llevaba a la escuela cuando su mamá no podía, y Marcos, dice la historia, que en 4 años no le había dicho ni una sola vez, no hola, sino gracias. Wow. Y esto es algo que no es una sola historia, esto pasa muy a menudo. Y obviamente don Rafael, según me habías contado, se sentía muy triste, ¿verdad? Y al ser un hombre cristiano, pues fue a hablar con el pastor de su iglesia, ¿verdad? Y le contó lo que estaba pasando y se sinceró con Abrió él, su ¿verdad? corazón. Le dijo, pastor, yo amo a ese niño. Yo amo a ese niño, yo le doy todo. Yo trato, ¿verdad? De amarlo, de que él le entienda que yo estoy para él. Pero para él yo estoy invisible. Parece que no existo. Y se le quebró en la voz hablando con el pastor. Cierto, eso se le quiebra la voz a cualquiera porque él está tratando, ¿verdad? De ganarse al niño, de hacer las cosas bien. Pero aquí hay algo que yo quiero compartir con ustedes. Que en nuestras iglesias, la iglesia que tú asistes y a la que nosotros asistimos, hay muchos don Rafael y doña Rafaela también. Están sentados allí en silencio, pensando que están haciendo algo mal, como don Rafael abrió su corazón al pastor. ¿Y sabes qué? No están haciendo nada mal, no. Pero están haciendo lo correcto en el momento equivocado. En el béisbol decimos que le hizo swing, pero no tiene el timing para el lanzamiento que era, ¿verdad? Así que explícame un poquito más. ¿Por qué era que él estaba haciendo lo correcto en el momento incorrecto? Pues mira, el pastor le dice, vamos a hacer algo, vamos a hacer un trato, don Rafael. Usted, a partir de los próximos 6 meses, usted no va a ser el papá de ese niño. No pretenda ser el papá. Usted no es el papá, no pretenda serlo. Sé su amigo. En una familia reconstituida no se puede empezar por querer ser padre. Hay que empezar por ser amigo, ¿verdad? La autoridad se gana después de ¿qué? De la confianza. Eso es así. No antes. Y le pediría que hiciera lo siguiente, le dijo su pastor. Durante estos 6 meses usted no le dé ninguna instrucción. No le diga lo que tiene que hacer. Wow. Eso le va a tocar a su mamá, a la mamá de Marcos hacerlo. Usted durante esos 6 meses va a hacer una sola cosa. Mire qué bonito. Un amigo confiable. Wow. Pero eso es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, Sí, porque no, claro. 6 meses sin ejercer autoridad, porque uno como pues miembro Padre, de ajá. familia, no padre, pero padrastro, ¿verdad? Pues siente que también, ¿verdad? Tiene que ejercer ese rol, pero no era así, no era así. No. 6 meses. ¿Y saben qué? Don Rafael le hizo caso al pastor. Muy bueno. Sí. Y empezó, ahora cambió. Ahora en vez de dar instrucciones y quererse ganar por unos métodos a Marcos, empezó a hacer lo siguiente. Lo empezó a invitar a hacer cosas pequeñas. Lavar el carro. Siempre recuerdo que mi papá me despertaba siempre los domingos temprano, cuando no tenía temporada de béisbol, a hacer ejercicios como quiera y después a lavar el carro. Eso sí me acuerdo de esta historia. Ir a la ferretería, sentarse juntos a ver un partido en la televisión. Miren esto, sin sermones, sin lecciones que enseñar. Solamente mostrándose ¿qué? Amigo. Solo haciendo presencia para que Marcos lo viera de una manera diferente. Y saben que, amigos, pasaron 5 meses. Y un día estaba don Rafael arreglando una puerta de la casa, como hacen, ¿verdad?, los caballeros, ¿verdad?, en sus faenas. Y pasó Marcos por allí y lo vio.
Y don Rafael le dijo, ¿me puedes pasar por favor el destornillador? Y Marcos le dijo, sí, cómo no, y se lo pasó, ¿verdad que sí? Y se quedó de pie mirando lo que hacía don Rafael. Y entonces de momento le dice, ¿te ayudo? Y, Wow. y eso es grande porque que los niños ellos mismos, ¿verdad? Se inviten a trabajar. Eso es así. Y entonces don Rafael le dijo, pues hijo, claro que sí, ven y ayúdame. Claro, ven. Cuando terminaron, Marcos guardó las herramientas, se dio vuelta para irse y antes de salir, no gritando, no con los brazos abiertos, sino con una voz baja, dijo, gracias, don Rafa. Y se fue. Don Rafael esa noche llamó al pastor llorando, y mira, no de tristeza, sino de alegría, porque por primera vez en 4 años y medio, ese niño le había dicho la primera palabra de pertenencia, le había hablado y le había dicho gracias, ¿verdad? No le dijo papá, porque realmente eso está muy bien. Ese era, don Rafa era el nombre con el cual Marcos le podía llamar sin sentir que traicionaba a su papá. Así porque es, él, correcto. aunque su papá se hubiera ido, él, ¿verdad? Sabía que tenía un papá. Así que eso es clave, Tony y amigos, ¿verdad? No le pidió, don Rafa no le pidió que lo llamara papá, sino que aceptó el don Rafa. Sí, eso es una regla muy importante que aprendimos en este proceso, ¿no? De prepararnos para este tema. Cuando uno es un padrastro no puede pretender ser el papá. Va a seguir siendo el compañero, la compañera, el esposo de su mamá o la esposa de su papá, pero tiene que ganarse la confianza. Y en una familia reconstituida, ¿sabes qué? Nadie reemplaza a nadie. Eso es así. El padrastro no reemplaza al papá, la madrastra no reemplaza a la mamá, nada de eso. Lo que se construye, ¿sabes qué? Es algo nuevo. Amén, eso me gusta mucho. Me encantó. Dice que no quita lo de antes, sino que añade. ¿Sabes? Que vas construyendo y tienes una base y ahora vas a solidificar esa base y sobre eso vas a construir. Y eso es muy diferente. Claro que sí, eso es hermoso. Y amigos, mucha gente piensa que la Biblia solamente habla de familias perfectas, de familias tradicionales, y que lejos de la verdad. Porque la Biblia nos habla de familias sumamente disfuncionales, de familias con hijos rebeldes, familias reconstituidas, familias con hijastros, con segundas esposas. Bueno, un desastre muchas veces. Y una de esas historias para mí, de la más hermosa, es la historia de Ruth. No, eso es correcto. Y vamos a ponerla dentro de este contexto. Una mujer que se llamaba Noemí pierde a su esposo y a sus 2 hijos en países extraños, en tierras lejanas, donde ella era. Algo que muchos se pueden sentir Claro, identificados. Claro que sí. Solo quedaba Noemí, Orfa y Ruth. Así que Noemí, destrozada y queriendo regresar a su tierra, le dice a ella que no tienen ningún compromiso porque quedarse con ella, que regresen y busquen a sus familiares y vuelvan, ¿verdad?, a la vida que tenían. Y dice que Orfa se fue, con dolor, pero se fue. ¿Pero qué hizo Ruth? Cuéntanos, Joyce. Ruth hizo algo distinto. Miren cómo ella le dice a su suegra Noemí en el capítulo 1 del libro de Ruth, versículos 16 y 17. Y para mí, este libro, ¿verdad? Es el manifiesto de toda familia que decide amar aún cuando no hay obligación de sangre. Es algo sumamente hermoso, oigan bien. Es un versículo, unos versículos sumamente conocidos y que se utilizan a veces para las bodas, ¿verdad? Pero fueron escritos por una nuera para su suegra. Así es. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Amén. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. ¡Wow! Wow, qué mensaje. ¡Wow! No la iba a dejar. 5, 4, 3, 2, 1. Mira lo que hay aquí.
Ruth no está obligada a quedarse porque Orfa se fue. Era la misma condición. No había un contrato, ya legalmente en los términos de aquel tiempo no había ninguna obligación, Claro. nada. Y sin embargo ella escogió quedarse. Y de esa elección de Ruth surge una de las verdades más grandes de la Biblia. Dice, el amor que se elige es más fuerte que el que se hereda. Wow, Wow. eso es así. Eso es así. Y hay 3 principios en esta historia que toda familia reconstituida puede tomar prestados, ¿verdad que sí? El primer principio, a donde quiera que fueres, iré yo. Wow. Uy. Eso es un compromiso real de presencia. En una familia reconstituida, lo primero que hay que enseñar a los hijos no es obedecer al padrastro o a la madrastra. Es confiar en que esa nueva persona no se va a ir. Así es. Porque, amigos, ya ese niño, esa niña, ese joven ya perdió algo. Ya tuvo una pérdida. Ya tuvo la pérdida. Entonces, estará pensando en su mente, caramba, quizás esta nueva persona también ¿Cuánto se durará? va a ir. ¿Cuánto durará? ¿Cuánto dura? Quizás también se va a ir. Y ese miedo, a veces, ni se nombra, no lo dicen, pero está ahí presente. Siempre está ese miedo, así es. El segundo principio importante aquí, tu pueblo será mi pueblo. Eso es respeto por la cultura de la otra parte. Cuando te casas con alguien que ya tiene hijos, te casas también con esos hijos, con esa familia, con esa cultura que trae esas personas. Y aquí en Estados Unidos que vemos matrimonios de diferentes De diferentes nacionalidades, países. ¿verdad que sí? Con sus tradiciones, sus historias, ¿verdad? Sus aniversarios dolorosos, con sus historias, con los cuentos de familia, como nosotros Claro, decimos, ¿verdad? claro. ¿Verdad? Y tu trabajo no es borrar esa historia, no la borres, no es de eso. Tu trabajo es decir, tu pueblo será mi pueblo. Qué hermoso. Y cosas tan simples como la comida, ¿verdad? Adaptarse a todo ese tipo de cosas, una cosa tremenda. Y el tercer principio, sumamente importante, tu Dios será mi Dios. Y este para mí es el principio más grande, porque al final lo único que permite que una familia se mantenga unida, ¿qué es? El amor, El amor y el amor de Dios. eso es así. Eso es muy importante. No el amor humano, porque veníamos hablando, ¿verdad? Nosotros que a veces el amor humano puede acabar o quizás transformarse, pero el amor de Dios no es así. No es la buena intención tampoco lo que nos mantiene unidos, No. tampoco. Es el compromiso compartido con un Dios que está por encima de todo, Amén. que está por encima Amén. de las heridas, por encima de las situaciones. Cuando los esposos comparten el mismo Dios, con el tiempo los hijos al ver a los esposos van a encontrar refugio también en ese mismo Dios. Y de ahí lentamente se convierte y sale una familia. Y Pablo también lo menciona de otra manera, ¿verdad que Sí, sí? en Efesios. Allí en Efesios, el capítulo 4, el versículo 32, lo resume de esta manera. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó Amén. a vosotros Amén. en Cristo Jesús. 3 palabras, benigno, misericordioso y perdonadores. 3 tremendas palabras. Es grandísima, ¿verdad? Su significado. Ajá. Esas 3 palabras repetidas durante un año, no solamente decirlas, sino decirlas y actuarlas, ejecutarlas. Durante años en una casa, ¿saben qué? Hacen milagros. Wow. Hacen familias donde antes solo había convivencia. Mira, y quizás, ¿verdad? Hay alguien ahí que nos está mirando que está diciendo, ay, qué hermoso todo, ¿verdad? Todo muy hermoso. Pero yo tengo un padrastro, una madrastra en mi casa, ¿verdad? 2 hijastros, un hijo entre los 2. Y la ex que llama por teléfono todas las semanas. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto, verdad? Pues mira, volvemos a lo que hemos hecho durante esta serie. 3 reglas importantes. De 3 en 3 estamos hablando. Son 3 reglas que ningún libro nos enseñó. Son las que vivieron, son las que lloraron, son de las que aprendieron familias que al igual que tú, como que puede estar pasando por esa situación,
ellos también pasaron, pero salieron adelante. Joyce, ¿podrías compartir la primera regla? Claro que sí. Pues la primera regla es, y la más importante, la confianza antes que la autoridad. Ya tú lo habías mencionado, Tony, cuando estábamos hablando. Esto va dirigido al padrastro o la madrastra, ¿verdad que sí? Si tú llegaste a la casa, ¿verdad? Hace 6 meses, hace 1 año, incluso 3 años, pueden hacer quizás más. Y todavía sientes que ese niño, esa niña, ese joven, no te recibe. No insistas con disciplina. Así no es que va. Gánate su confianza, ¿verdad? Insiste con presencia. La presencia es sumamente importante. Que ese niño, esa niña, ese joven sienta que tú estás ahí para él, ¿verdad? Eso es importantísimo. La disciplina, al principio, la ejerce el padre o la madre biológica. Es el que le toca hacer la disciplina en este caso. Tú construyes amistad. Qué lindo eso, ¿verdad? Tú construyes amistad. Y esa es una tarea para todos esos primeros años. Y eso requiere mucha humildad, mucha humildad. Muy cierto, Joyce. Y eso también yo lo aplico en mi trabajo, ¿verdad? A los empleados que están bajo mí, yo les digo, ¿verdad? Que ellos van a hacer a la gente que hagan presencia en las áreas de trabajo, eso que sepan que estamos para ellos. Y que todo el proceso de disciplina me lo dejen a mí, ¿verdad? Que yo soy el jefe, según ellos, ¿verdad? Yo soy el jefe en serio. Pero ellos me lo dejen a mí y ellos van construyendo eso y da resultados. Porque cuando uno quiere apurar ese proceso, trae problemas. ¿Sabes qué? Los hijos no son microondas. Eso es cierto. Son hornos de convección que van calentando poco a poco hasta llegar a el punto perfecto de cocción. Es que en este mundo tan agitado que todos vivimos, queremos las cosas instantáneas y todo lo bueno en la vida toma tiempo. La segunda regla, que ya también le hemos mencionado, nadie reemplaza a nadie. Y esto va para los esposos. Si tu hijo todavía habla de su papá o de su mamá biológica, pues mira, déjalo. Si tiene una foto de él o de ella, permítaselo, es su papá, es su mamá, claro que sí. No le pidas a tu niño, a tu niña que le diga papá o mamá a tu compañero, no. Si él no quiere, ¿verdad? Si él no quiere. No reborres su historia anterior. Lo que estás construyendo no es un reemplazo, como dijimos ya anteriormente, es algo nuevo. Y lo nuevo no puede empezar matando lo viejo. No. Es algo nuevo, que empieza de ahí en adelante. Voy a confesar algo que no lo había hablado con Joyce, así que lo voy a decir aquí. Yo vengo de un hogar divorciado, ¿verdad que sí? Y yo he podido hablar con mi mamá sobre mi papá, era hablar cosas de mi papá, de situaciones que ha tenido mi papá con mi mamá, cuando ya ellos llevan sobre 40 años de divorciado, ¿verdad? Y con mi papá también, ¿sabes? Porque hemos entendido ese proceso, ¿verdad? Y quiero hablarte a ti, padrastro o madrastra, porque que estás oyendo esto. Sé que duele, pero tú tienes que entender que tú no estabas ahí al principio, tú no eres el papá o la mamá biológica, sino que Dios te puso ahora ahí con un propósito diferente. Amén. ¿Ves? Sí, que si vas a sufrir, claro que sí, pero tu lugar es único. Y si tú sabes jugar y dejarte llevar por el Señor y sabes jugar el juego de ser paciente, de hacer presencia y ganarse su amistad, ese niño, como ha sido, hemos visto un comercial hace un tiempo atrás, que el padrastro estaba ahí y hasta el final la hija en la boda le dice a su padrastro papá, ¿verdad? Eso puede pasar. Muy hermoso. Así que procura tu espacio, no reemplazar a otro, tu espacio. Y con el tiempo ya vas a ver los resultados. Claro que sí. Y la tercera regla la hemos llamado una mesa, una oración, una semana a la vez. Una vez por semana, no negociable, no es que sí o que no. Una vez por semana la familia se sienta a la mesa, come junta, sin teléfono, sin televisor, ninguna distracción, y antes de comer alguien ora. Y ojalá y pudiera ser todos los días, pero ¿verdad? Si no es posible, por lo menos una vez, comprométete a hacerlo una sola vez a la semana. ¿Una vez semanal? Claro que sí. Y puede ser algo corto, ¿verdad? Puede ser tímido al principio, pero esa mesa semanal
repetida durante 1 año, 2 años, 3 años, ¿qué crees que va a pasar? Claro que sí, va a ser mejor que cualquier terapeuta que tú puedas buscar. ¿Sabes qué crea? Memoria compartida, y eso es sumamente importante. Y la familia reconstituida se construye sobre una memoria compartida, memoria compartida, y esa frase me encanta. Sí. Y sabes, las familias que comenzaron juntas recuerdan cuando sus hijos eran pequeños, Claro. ¿verdad? Como nosotros que podemos. Vemos la foto. Entonces, ahora las familias reconstruidas tienen que construir esa memoria desde donde comenzaron. Porque ya lo que quedó atrás sí quedó. No lo vas a borrar, lo que ya lo hemos dicho, pero vas a comenzar de ahí. Y se construye, como yo dice, en esa mesa, en unas vacaciones, en las oraciones, en participación de ir a verlos en su deporte, en su recital de música, en sus actividades de la escuela, porque eso hay que irlo sembrando con propósito. No hay otra manera. Claro que sí. Y antes de despedirnos, quiero hablarle a 3 personas específicas. Primero, si tú eres ese hijo o esa hija que vive en una casa con un padrastro o una madrastra, que tú no escogiste, obviamente, quiero decirte que tu papá biológico, tu mamá biológica, nunca se va a borrar de tu corazón. Porque le des espacio en tu vida a otra persona. No es porque le estás traicionando a tu papá o a tu mamá biológica, porque empiezas a querer a esa nueva persona que llegó a tu vida. Porque el amor del corazón humano no es un pastel que se acaba, sino es una mesa que se amplía. ¿Oíste bien? No es un pastel que se acaba, es una mesa que se amplía. Y ahora quiero ir contigo. Segunda persona que queremos hablarle. A ti, padrastro o madrastra. Llevas años sintiéndote invisible. Casper, the friendly ghost. Casper, el fantasmita amigable. Quiero que escuches esto. Dios te ve. Amén. Dios ve cada lonchera que preparaste sin agradecimiento. Cada noche que oraste por esos hijos que no te llaman ni papá, ni mamá, ni te lo van a llamar. Cada herida que aguantaste en silencio. Todo eso lo dio Dios. Amén. Tu trabajo no es invisible para el cielo, recuérdalo. Y créeme, los hijos, tarde o temprano, también lo notan. Tomará años, sí. Te dije el comercial del que hablamos. Desde ella pequeñita, como 4 o 5 años, el Señor llegó a su vida y solo le dijo papá el día de su boda. Pero lo más lindo era como ver cómo ese padre, esa persona estuvo presente en cada etapa, hasta que esa chica comprendió lo que ese Señor significó para ella. Así es. Sumamente hermoso. Y la tercera persona es a ti, padre o madre biológico, que estás en el medio, entre tus hijos y tu pareja. Está difícil y quizás piensas que le estás fallando a ambos, ¿verdad? Queremos decirte que no estás solo. No tienes que elegir entre tu hijo y tu pareja. Esto no es cuestión de elección. La elección la hiciste. Exactamente. Lo que tienes es que escoger a Cristo. Amén. Escoger a Cristo y que ese sea el centro de tu casa. Y cuando Jesús es el centro, entonces los demás encuentran su lugar alrededor de él. ¿Escuchaste bien? Cuando Jesús es el centro, todo el mundo va a girar alrededor de él, sin pelear por nada, por ningún puesto, solo alrededor de Jesús. Quiero dejarte con este último pensamiento que dice, que está basado al final del libro de Ruth. Y mira lo que pasó. Cuando uno lee el final del libro de Ruth, descubre algo que debería hacer llorar a cualquiera. De esa familia reconstituida, de esa nuera extranjera que decidió quedarse con su suegra, nació un jovencito en aquel entonces que se llamó Obed. ¿Te suena el nombre? Obed. Obed fue el papá de Isaí. Ya vas viendo por dónde voy, ¿verdad? Sí, yo sé que algunos ya saben por dónde voy. Y Isaí fue ¿qué? Padre de un jovencito pastor de ovejas llamado David. Que te constituyó el segundo rey de Israel. Y de la línea o el linaje de David, 1000 años después, ¿quién nació?
Ah, es más importante. Jesús nació. Jesús, qué cosa maravillosa, ¿verdad? Ajá. Que el del Salvador del mundo vino a través de una familia que no comenzó junta, ¿No? ¿verdad? Dios tiene la costumbre de escribir las historias más grandes en las familias que el mundo ya había dado por descartadas. El Señor hace cosas maravillosas cuando el mundo dice, eso no Eso ya sirve. está perdido. Eso no sirve. Ahí es que el Señor entra y obra. Si tu familia es una de esas, mírate. Estás en buena compañía bíblica y el Señor va a obrar en ti. Bien, esto fue Familias de Fe. Si conoces alguna familia reconstituida que necesita escuchar este mensaje, compártelo. con Compártelo, compártelo. ella. A veces lo único que necesita esa pareja, ese padrastro, esa hijastra, es saber que no están solos. Claro que sí. Y la próxima semana seguimos con un tema sumamente importante para las familias, porque las familias que se atreven a creer, se atreven a sanar. Y recuerda, en la casa de Dios nadie reemplaza nada. Amén. Tu lugar y mi lugar están allí esperándonos. Claro que sí. Bendiciones. Familias de Fe. Creer, sanar, crecer juntos. Suscríbete. Comparte. En Jesús.